Imagina que existe un camino que no puedes ver. No está en los mapas. No deja huellas. Y, aún así, determina toda tu vida. Un camino que no se recorre con los pies, sino con la conciencia. Dicen que quien lo encuentra, deja de buscar para siempre. Pero hay algo que no te dicen. Ese camino solo aparece cuando estás listo para perderte. Hoy te contaré la historia de un joven que lo dejó todo para encontrar algo que no podía ver. Y puede que, mientras escuchas, empieces a reconocer ese mismo camino dentro de ti. Respira y déjate llevar. La búsqueda del camino invisible. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos caudalosos, vivía un joven llamado Raju. Aunque su vida parecía tranquila y sencilla, en su corazón ardía una insatisfacción inexplicable. Desde entonces, Raju sintió que había algo más allá de lo visible, una verdad oculta que guardaba ser niño descubierta. Una mañana, mientras trabajaba en los arrozales, escuchó a un anciano narrar una historia sobre el camino invisible, un sendero que, según la leyenda, guiaba a quienes lo encontraban hacia la iluminación. El anciano dijo que este camino no podía ser visto con los ojos, sino con el corazón, y que estaba lleno de desafíos que desvelaban las verdades más profundas del alma. Raju, inspirado por el relato, decidió que debía encontrar el camino invisible. Sin embargo, no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando el anciano le entregó un mapa que parecía estar vacío. Este mapa no muestra el camino, Raju, pero te enseñará cómo localizar si confías en ti mismo, dijo con una sonrisa enigmática. El inicio del viaje con el mapa en la mano, Raju se preparó para partir. Despidiéndose de su familia, se dirigió hacia las montañas, donde creía que podría encontrar pistas. El primer día de su viaje fue tranquilo, pero al llegar la noche, se sintió perdido y desorientado. El mapa no revelaba nada, y el silencio de la montaña amplificaba sus dudas. Mientras meditaba junto a una fogata, una mariposa negra se posó sobre el mapa. Raju intentó espantarla, pero la mariposa revoloteó y se detuvo en un punto específico del pergamino. Intrigado, Raju observó cómo el contorno de un sendero empezaba a aparecer en el mapa, iluminado por la luz de la luna. La mariposa era una guía. El bosque de los espejismos. Siguiendo el sendero revelado, Raju llegó al bosque de los espejismos, un lugar conocido por confundir a los viajeros con ilusiones. En el corazón del bosque, Raju se encontró con una versión de sí mismo que lo acusaba de ser egoísta por abandonar su hogar. ¿Cómo puedes el camino invisible cuando no has cumplido con tus deberes?, le decía la figura. Confundido y lleno de culpa, Raju cerró los ojos y respiró profundamente. Recordó las palabras del anciano: el camino se ve con el corazón. Al abrir los ojos, la figura desapareció, y el bosque se despejó, revelando una salida. El puente de la fe. Después del bosque, Raju se encontró frente a un profundo abismo. Sobre él, colgaba un puente de cuerda que se movía peligrosamente con el viento. En el centro del puente, una figura encapuchada le advirtió: si cruzas, no hay garantía de regreso. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por una verdad que podría no existir? Raju dudó, pero recordó la sensación de insatisfacción que había sentido toda su vida. Sabía que no podía retroceder. Dio el primer paso, a pesar del miedo, cruzó el puente. Al llegar al otro lado, se dio cuenta de que la figura encapuchada había desaparecido, dejando atrás solo una pluma blanca. El Valle de los Ecos. El siguiente destino de Raju fue el Valle de los Ecos, un lugar donde las montañas devolvían cada palabra con una claridad aterradora. Aquí, Raju escuchó sus propios pensamientos repetidos una y otra vez, sus miedos, sus dudas, sus deseos. Fue un encuentro abrumador, pero también esclarecedor. Entendió que los ecos no eran enemigos, sino reflejos de su propia mente. Al aceptar cada pensamiento, ya fuera positivo o negativo, el valle quedó en silencio, y una nueva ruta apareció en su mapa. El templo invisible. Tras días de caminata, Raju llegó al pie de una montaña cubierta de niebla. En la cima, según el mapa, estaba el templo invisible.
La subida fue ardua y peligrosa, pero Ryu perseveró. Al llegar, se encontró con un templo que no podía ser visto, pero cuya presencia se sentía profundamente. Al entrar, un monje anciano lo recibió. Bienvenido, Ryu. Has llegado al final de tu viaje, pero también al comienzo de uno nuevo. El camino invisible no es un sendero físico, sino la capacidad de ver más allá de las apariencias, de escuchar más allá del ruido, y de sentir más allá de las emociones superficiales. La revelación en el templo, Ryu aprendió a meditar profundamente y a conectarse con su ser interior. Comprendió que el mapa no había estado realmente vacío, había reflejado su progreso a medida que avanzaba. También entendió que cada desafío en su viaje era una enseñanza diseñada para ayudarlo a crecer. Con el tiempo, Ryu regresó a su pueblo. Aunque exteriormente parecía el mismo, su corazón estaba en paz. Había encontrado el camino invisible, no en un lugar lejano, sino dentro de sí mismo. Y así, con cada paso que daba, llevaba consigo la sabiduría del templo, compartiéndola con quienes también buscaban el sendero hacia la verdad. La revelación en el templo, Ryu aprendió a meditar profundamente y a conectarse con su ser interior. Comprendió que el mapa no había estado realmente vacío, había reflejado su progreso a medida que avanzaba. También entendió que cada desafío en su viaje era una enseñanza diseñada para ayudarlo a crecer. Con el tiempo, Ryu regresó a su pueblo. Aunque exteriormente parecía el mismo, su corazón estaba en paz. Había encontrado el camino invisible, no en un lugar lejano, sino dentro de sí mismo. Y así, con cada paso que daba, llevaba consigo la sabiduría del templo, compartiéndola con quienes también buscaban el sendero hacia la verdad. La revelación en el templo, Ryu aprendió a meditar profundamente y a conectarse con su ser interior. Comprendió que el mapa no había estado realmente vacío, había reflejado su progreso a medida que avanzaba. También entendió que cada desafío en su viaje era una enseñanza diseñada para ayudarlo a crecer. Con el tiempo, Ryu regresó a su pueblo. Aunque exteriormente parecía el mismo, su corazón estaba en paz. Había encontrado el camino invisible, no en un lugar lejano, sino dentro de sí mismo. Y así, con cada paso que daba, llevaba consigo la sabiduría del templo, compartiéndola con quienes también buscaban el sendero hacia la verdad. Y ahora, antes de cerrar este momento, quiero que hagas algo muy simple. No mires la pantalla. Cierra los ojos. Solo por unos segundos. Respira. Y pregúntate, ¿estoy buscando, o estoy evitando mirar dentro? Porque el camino invisible no aparece cuando corres. Aparece cuando te detienes. Si esta historia ha tocado algo en ti, escríbelo en los comentarios con una sola palabra. Camino. Y recuerda, no estás perdido. Solo estás aprendiendo a ver lo que siempre ha estado ahí. Nos vemos en el próximo viaje.